Clandestino. Con Isabel Galeote. Onda Local de Andalucía. Bienvenidas y bienvenidos sean a Clandestino, su espacio radiofónico totalmente lícito. Nos encontramos un nuevo día para añadir a nuestra historia vital de comunicación social. Ustedes ya saben que desde Clandestino hacemos radio con el propósito de recuperar y visibilizar asuntos, luchas, espacios, territorios, pueblos y personas de este mundo globalizado que habitamos y caminamos. Así que, como no podía ser de otra manera, aquí nos tienen, con el firme propósito de intentar seguir aportando nuestro granito de arena para el bien y el despertar común, abordando cuestiones de las que solo los medios de comunicación de proximidad podemos llegar a tratar con sencillez y cercanía. Además, todo ello ofreciendo el micrófono, como si de una caja de resonancia se tratara a gentes invitadas a conversar que son, están y tienen mucho que decir y que de hecho están, dicen y además hacen, como nuestro invitado de hoy. Y mientras continuamos haciéndonos compañía, nosotras aquí y ustedes allá, les volvemos a agradecer todas y cada una de las veces que nos hacen sentir afortunadas cuando nos trasladan el mensaje de que podemos y debemos seguir brindando la oportunidad y la libertad de encontrarnos para compartir opiniones, saberes, formación e información. Así es que no se me vayan a despistar con otra cosa que no sea la radio, que mientras se preparan para escuchar, que no oír, yo no pierdo el compás y aprovecho el tiempo para enviar nuestros afectos en forma de besos y abrazos fraternos para todos y besos y abrazos violetas y sóricos para todas. Y nos vamos a ir clandestineando con las buenas vibraciones y los buenos deseos que nos mandan las compañeras y compañeros de Radio Malva en Valencia, Radioactividad en Granada, Círculo Cultural Radio en San Francisco, California, Red Radiofónica Nosotras en el Mundo desde Madrid, Argentina, El Salvador, la Radio del Sur en Caracas, Venezuela, Radio Sensación en Murcia, Radio Pichincha Universal en Ecuador, la Plataforma de Comunicación Intercultural Internacional Babelatino y, por supuesto, y con especial mención, a las y los escuchantes de Onda Local de Andalucía. Y bueno, no vayan a creer que me olvido hoy de recordarles de nuevo esa propuesta tan importante e interesante que les traigo. Insisto en invitarles a reflexionar sobre lo importante que es adueñarse de los medios de comunicación públicos y los medios de comunicación comunitarios y de proximidad, las radios y las televisiones de cada uno de nuestros territorios. Lo que yo persigo es que en el pensamiento colectivo e individual de cada uno y de cada una de ustedes se incorpore el concepto de que lo público es del pueblo y, por lo tanto, un bien común que debemos tomar como nuestro para utilizarlo y rentabilizarlo socioculturalmente. Y, desde luego, les pido que tengan presente siempre esto que les voy a decir. No olviden nunca que se trata de nuestro derecho. Y un derecho no es lo que alguien nos debe dar. Un derecho es lo que nadie nos puede negar y lo que nadie nos puede quitar, que por eso mismo es que se llaman derechos y no favores. Este año ha comenzado un nuevo ciclo electoral en América Latina. Países como Argentina, México, Honduras, Perú, Ecuador y Chile tendrán elecciones legislativas o presidenciales en medio de una crisis sanitaria y en un contexto de alta polarización y fragmentación política y fuertes cuestionamientos a las instituciones democráticas más tradicionales. Un pueblo más pobre, vulnerable y ansioso que unos meses atrás millones de latinoamericanos y latinoamericanas buscarán, desde hace unos meses, responder en este 2021 algo urgente. ¿Quién será? ¿Quién puede sacarles del hoyo en el que se encuentran? O mejor dicho, en el que les han metido las políticas neoliberales. Y esta será la pregunta que dominará las elecciones de todos estos países de América Latina, que además prevén celebrar en el transcurso del año todas estas
elecciones. Tras la muerte y la devastación causada por la pandemia del COVID-19, comenzando por Ecuador, país por el que ha arrancado el calendario electoral latinoamericano este año 2021 y que ha tenido una primera entrada el pasado 7 de febrero. Yo no les adelanto más nada por el momento, solo les sigo invitando a quedarse y escuchar, y mientras tanto desde nuestro programa seguiremos intentando ejercer eso que algunas y algunos llamamos pedagogía de los hechos, haciendo un poquito de pedagogía social, pero sobre todo seguiremos deseando que la felicidad, el conocimiento, la solidaridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad inunden el verbo y el hacer de las gentes, pero más aún de quienes nos gobiernan en el mundo y en nuestros respectivos pueblos. Mientras tanto, y de manera completamente lúcida, vamos a continuar removiendo cimientos y conciencias. Cada uno y cada una, por supuesto, desde el lugar donde nos encontremos en ese momento, pero también en los lugares comunes que compartimos. E iremos construyendo conciencia para creernos que somos el quinto poder, el del pueblo, porque otro mundo es posible, urgente y necesario. Pero si no somos nosotras y nosotros, díganme quién, y si no es ahora, ¿cuándo? Están escuchando Clandestino, un programa realizado en Radio Campillos para Onda Local de Andalucía y producido por el Área de Migraciones, Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Campillos. Y desde aquí, José Trigos, al control del sonido, y quien les está hablando, quien intenta conectar con ustedes desde el sentipensante corazón, la responsable técnica del área, Isabel Galeote. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intidaiti. Allí ya chocalillachu walayachu mereye que se quichis. Que pues con la tápica ya tata hawalakta kudapi u yarimarnikuda o ekikura panaikuna. Kunaka ayin take guairakuna chayemuka kai Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutikmi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis, chaita que sutin mi Latinoamérica, uyari kusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Hoy nos acompaña en Clandestino Esteban Andrés Melo Garzón. En cuanto a su ámbito profesional y académico, por presentarles a la persona que nos acompaña, decir que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Europea de Madrid, magíster en Derecho del Comercio Internacional por la Universidad Internacional de La Rioja, destacado en Historia del Pensamiento Económico e Historia de Economía de Asia Central, autor de varios artículos relacionados con la economía del desarrollo y los flujos económicos internacionales, y en el ámbito político e institucional les cuento que en España trabajó en el Consulado de Murcia y ha colaborado con el Grupo Alianza de Civilizaciones. También fue miembro de AIESEC, esto es Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales.
miembro fundador de la Cámara de Comercio Hispano-Ecuatoriana y actualmente es asambleísta reelecto por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía en segundo periodo. Esto es, representante de las y los migrantes ecuatorianos residentes en esta circunscripción. En el ejercicio de su cargo es miembro de la Comisión del Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control e integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Y ahorita mismo, justo en estos momentos, es el jefe de campaña para Europa por el partido UNES, Unidos por la Esperanza, la lista 1, en las elecciones presidenciales en Ecuador que encabeza el binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Bienvenido seas a Clandestino, Esteban. Bueno, Isa, qué gusto poder estar aquí. Permíteme enviar un saludo a todos los que nos están escuchando a través de Clandestino, a través de todas las radios que colaboran para que llegue a más gente este programa, para que Clandestino y todas las voces de los que hemos participado aquí lleguen más lejos. Ojalá, así sea. Yo, si lo ves bien, Esteban, te propongo que podríamos comenzar explicando a nuestras y nuestros escuchantes, al menos a quienes están en esta parte del mundo, cómo es el sistema electoral en Ecuador, porque ya sabes que difieren unos sistemas de otros. La verdad es que cuando se diseña un sistema electoral siempre se tiene en cuenta una serie de criterios, por ejemplo, lo que se quiere lograr, lo que se quiere evitar incluso. En algunos sistemas se puede querer impulsar la elección de candidatos o de candidatas independientes y al mismo tiempo promover el crecimiento de partidos políticos. Por ejemplo, en España, y según nuestra ley electoral, el voto de todas las personas que acuden a las urnas no vale lo mismo en todas las circunscripciones y eso se traduce en que el número de escaños dependen de otros factores, como por ejemplo la diferencia de población entre una provincia y otra, ¿no? Por eso mucha gente, además, queremos que se modifique y se actualice esta ley. Pero bueno, se va a votar un día y ya, más o menos. Y los partidos políticos también, más o menos, claro está, son siempre los mismos. Sin embargo, en Ecuador tenéis otro sistema diferente. Se habla de primera vuelta, de segunda vuelta, de binomio, y cuesta un poco comprenderlo. Lo dicho, Esteban, ¿por qué no comenzamos explicando esto y así enmarcamos el resto de nuestra conversación? Bueno, lo primero es decirles que el Ecuador es una república presidencialista, donde recientemente se modificó el Código de la Democracia, es decir, todo lo que regulan alrededor del proceso electoral, y donde desgraciadamente lo que han terminado generando es una fragmentación de la Asamblea Nacional y eso se traduce en inestabilidad e incertidumbre para los ecuatorianos. En una democracia madura es importante que todas las fuerzas políticas puedan participar, pero en una democracia en la cual no está consolidada, no hay un respeto a la Constitución y a la norma, es importante que se fortalezcan a los partidos y movimientos políticos. ¿Qué es lo que han hecho? Han modificado el sistema de asignación de escaños. Ahora se aplica el método que es conocido como Wester, donde pese a que tú tengas la mayor parte de los votos, veas el ejemplo de nuestro partido Movimiento Político, que en algunos casos, como en Reino Unido, llegamos a sacar el 59% de los votos, aquí en España les hemos dado 3-1, pues esa grandísima diferencia de votación, en un momento dado, si tú no sacas más de un 3-1, corres el riesgo de perder un escaño, pese a que la distancia sea tan abrumadora respecto a los otros partidos, movimientos políticos. ¿Con qué propósito hicieron esto? Muy sencillo, el buscar fragmentar la Asamblea Nacional y crear algo que se conoce en América Latina como las mayorías móviles. El problema de estas mayorías móviles es que no son orgánicas, no tienen un destino claro o una posición ideológica, técnica clara, sino que se acomodan en función a las conveniencias y desgraciadamente en el Ecuador ha quedado claro que en función a los pactos y a los repartos. Y bueno, puestas ya como estamos, si la información que poseo no está equivocada, el binomio compuesto por la lista de UNES, Unidos por la Esperanza, con el presidenciable Andrés Arauz y el vicepresidenciable Carlos Rabascal, que por otro lado, y para que nadie se llame engaños, es la opción a la que el expresidente Rafael Correa da soporte, lo tuvo difícil para poder concurrir a las elecciones porque el mismo Consejo Nacional Electoral de Ecuador puso todas las trabas habidas y por haber intentando negar la participación de la fuerza progresista en estas elecciones. De hecho,
hasta prácticamente diciembre pasado no adoptó una decisión en firme. O sea, que el CNE se niega a aprobar la candidatura, ni siquiera se hubiera podido presentar a los comicios. Y visto lo visto, las trabas no dejan de estar presentes, incluso con intentos de prorrogar las elecciones. ¿Qué es lo que ahí se ha estado cocinando? Y bueno, ¿cómo se han tenido que dilucidar todas estas cuestiones, toda esta situación? Lo que les voy a contar les va a resultar extraño, dramático, difícil incluso de llegar a imaginar en cualquier país normal. Es todo un proceso de persecución política que se activó a través de 4 mecanismos. Uno, el mediático. De repente los grandes medios de comunicación en el Ecuador destruían tu imagen. Pretendían acabarnos desde un punto de vista moral y ético, inventándose cualquier cosa. Fuimos víctimas del linchamiento mediático. Por otro lado, una vez activado el mediático, el judicial, donde una fiscalía nombrada a dedo, donde la fiscal ni siquiera tiene la formación suficiente para ser como fiscal, sacó 10 sobre 20. Esto es como sacar en Europa un 5 pelado en un examen. Sobre 10, imagínate, la fiscal general de la nación. Es más, en el Ecuador con 10 suspendes, porque lo mínimo que tienes que sacar es 12. Bueno, pues, y la terminaron nombrando a dedo. ¿Qué es lo que tienes? Se te activa el sistema judicial donde te acusan de cualquier cosa, te montan pruebas, llegan a condenarte por influjo psíquico. No sé si los que nos están escuchando han visto los X-Men. Y ahí está el profesor X o está Magneto. Bueno, pues la idea es que tú, a través de tu pensamiento, induces a otra persona que cometa un delito. Y por eso te condenan. O sea, no hubo una llamada telefónica, un papel escrito, una conversación, nada, sino que a través del pensamiento te terminan condenando. Un completo absurdo, pero desgraciadamente esa es parte de la persecución política que se ha vivido en el Ecuador. El otro, el administrativo, a través de la Contraloría General del Estado, lo que viene a ser un tribunal de cuentas, para ser el equivalente. Empiezan a revisarte absolutamente todo y te llaman a comparecer y tal, cuando finalmente todo había sido presentado de forma ordenada. Y el último, que has hecho referencia, Isa, es el electoral. En el electoral, por 5 ocasiones, 5, no una, no 2, 3, 5 ocasiones, no nos permitieron inscribir el partido político. Madre mía. El primero, asaltaron Alianza País, se la quedaron en una reunión sin quórum, donde ni siquiera habían alcanzado la mayoría de los votos. Lenin Moreno se quedó con el partido Movimiento Político. Luego nosotros intentamos inscribir el partido Revolución Ciudadana, no nos permitieron, diciendo que era un eslogan de Alianza País. Intentamos inscribir la Revolución Alfarista, tampoco nos permitieron, diciendo que Alfaro era liberal, un atentado a la historia ecuatoriana. El máximo representante de la izquierda se supone que era liberal, ¿no? Y yo no entiendo cómo un Consejo Nacional Electoral hace una revisión de la historia de ese estilo. Además, resumiendo mucho, 5 ocasiones no nos dejaron presentar el partido Movimiento Político. Luego nos vinculamos junto con Fuerza Compromiso Social. Bueno, pues inhabilitaron Fuerza Compromiso Social y nos terminó recibiendo Centro Democrático, que es donde estamos en este momento. Después de eso, simplemente todas las trabas posibles. Emitieron reglamentos que tenías que presentarte presencialmente ante el Consejo Nacional Electoral en plena etapa de pandemia. Todas las fases podían ser telemáticas, menos la inscripción, que tenía que ser presencial. Ya, con todas las, atentando incluso con las disposiciones del Comité de Emergencias, que decía que si tú llegabas del Ecuador tenías que estar 15 días en cuarentena absoluta. Bueno, todo un conjunto de trabas. Y pese a eso conseguimos presentarnos, porque hay una diferencia entre ellos y nosotros, que nosotros trabajamos, somos constantes y ante todo tenemos el cariño del pueblo ecuatoriano, que recuerda cómo el Ecuador fue ejemplo para el mundo. Y todos los que nos han visto en el mundo pudieron verlo. Exactamente, además yo lo pude ver in situ incluso, porque estuve en Ecuador trabajando justo en el proceso de la campaña de la modificación de la Constituyente. Me pilló allí trabajando precisamente en la provincia de Loja, y entonces pude comprobar in situ cómo eran las correlaciones de fuerza, las estrategias que utilizaban los liberales, los
políticos de derechas que tenían allí, hasta que controlaban incluso los medios de comunicación como las radios, ¿no? O sea que ni siquiera eso me lo pueden contar nadie porque lo viví personalmente. Y hablando precisamente sobre las migraciones, Ecuador es un país que tiene 17 millones y medio de habitantes, que tiene muchísimas personas en el exterior. De hecho, entre el periodo de tiempo que transcurre de 1996 a 2006, precisamente justo antes de la entrada en el gobierno de Rafael Correa, esa inestabilidad política y económica que había en el país motivó a que muchísima gente, una décima parte de la población, que es mucha, optara por la inmigración. Principalmente se eligió España e Italia y en menor grado Estados Unidos. Y no fue hasta que la Revolución Ciudadana irrumpió en las instituciones que se comenzó a tener en cuenta a la ciudadanía migrante con muchísimas medidas, con muchas políticas públicas que además fueron muy potentes, dirigidas a las ciudadanas y los ciudadanos en el exterior. De hecho, tú mismo has trabajado en el Consulado de Murcia, las conoces bien porque las has implementado y has visto de primera mano cómo es, aparte de ser asambleísta. Y aunque lejos de casa, el gobierno de Rafael Correa hizo muchísimos esfuerzos a tener en cuenta para preservar esa relación con su población, con sus migrantes, que según algunos cálculos dicen que superan la cifra de 2 millones de personas. Y yo creo que lo notamos muchísimo, no solamente las gentes de Ecuador, sino quienes en los países de acogida, pues por ejemplo, trabajamos en el ámbito de las migraciones. ¿Tú crees que la migración ecuatoriana en las elecciones presidenciales puede decidir si se recupera el legado de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana? Porque básicamente estos comicios vistos desde fuera escenifican en esencia una especie de batalla entre dos modelos ya conocidos en tu país. Bueno, en buena medida en toda América Latina. De un lado, la izquierda que pensó y piensa en el pueblo, representada por Andrés Arauz, y por otro, la derecha más recalcitrante que busca privatizaciones, más privatizaciones y venta del país al mejor postor, con lo de la deuda externa y siempre pendiente como la espada de Damocles sobre la cabeza de Ecuador, a costa de lo que sea, representada por Lasso y quienes ya han demostrado que apoyan sus iniciativas de políticas económicas. ¿Qué piensas tú del papel que tiene la población migrante en estas elecciones? Yo voy a extrapolar un poco la pregunta, sino que me voy a ir un poquito más atrás, no solo a los migrantes, sino a todos los ecuatorianos. Nosotros hemos hecho un llamamiento a todos, porque esto ya no tiene que ver ya solo con ideología o con que seas partidario de Rafael Correa Delgado, del correísmo, de la revolución o incluso del progresismo, tiene que ver con el país. Entonces, mira, muchas veces uno habla de la recuperación de la patria, del país, y este concepto patria que a veces en Europa pues suena un poco extraño, tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con la gente. Entonces nosotros hemos hecho un llamamiento a todos los ecuatorianos a recuperar la patria, a recuperar el país. Hoy como nunca hacemos un llamamiento histórico a que entre todos nos movilicemos. Por un lado, los demócratas, ya no de izquierda, de derecha, sino de todos los demócratas, porque han atentado contra la transparencia del proceso democrático. No han querido permitir que una parte importantísima de la población, ahora ha demostrado que la principal fuerza política pueda presentarse a las elecciones. Y por otro lado, han atentado contra la vida. Entonces ahí cada ecuatoriano tiene una misión especial, que es la de poder impulsar la recuperación de la patria del país, poder garantizar la vida, la salud, el empleo, la seguridad de todos. Por otro lado, nosotros los migrantes somos los que damos la señal clara a dónde queremos ir al país. Esas 7 horas de diferencia de los comicios electorales son un indicativo para todos los ecuatorianos de qué es lo que quieren los migrantes. Y los migrantes se pronunciaron. Quieren un gobierno progresista de izquierda encabezado por Andrés Arauz, que lo primero que haga, Isa, es proteger la vida. El gobierno de Lenín Moreno ha sido absolutamente indolente, y lo digo con dolor, porque personalmente he sufrido lo que es la tragedia del COVID en una familia. Yo perdí a mi padre y pude ver cómo la indolencia de ese gobierno puso en riesgo y finalmente mi padre murió, producto de no tener un sistema sanitario adecuado. Tienes un gobierno que
para 17 millones de ecuatorianos, tan solo ha llevado 8.000 dosis, es decir, para 4.000 personas. Y si vieses a quienes les han puesto la vacuna, te indignas todavía más. A los hospitales privados, a gente que no está en primera línea, incluso presentadoras de televisión se han puesto la vacuna. Cuando tienes un conjunto de médicos, de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de adultos mayores que no han tenido acceso, totalmente indolentes y abandonados. Entonces, en ese sentido, los migrantes tenemos la misión de dar la luz a todo el Ecuador de qué es lo que queremos, y queremos precisamente que se recupere el país, un país donde la gente tenga oportunidades, incluso la oportunidad mínima de poder vivir. Pues siento mucho lo que me comentas sobre tu padre. La verdad es que las desgracias que están trayendo esta pandemia y sobre todo las responsabilidades de muchísimos gobiernos que no están actuando como deben actuar, no ahora, sino que no actuaron como debieron y de hecho dejaron la sanidad tan desastrada que precisamente pues ahora estamos pagando muchas consecuencias. Si te parece, Esteban, vamos a hacer un pequeño receso para escuchar un tema musical emblemático. Si existe un grupo musical que ha sido testigo, pero también protagonista, de la historia política de las últimas 4 décadas en Ecuador, ese es Pueblo Nuevo. Ya desde sus inicios en el año 75, su conciencia social les permitió plasmar en melodías los anhelos de cambio en América Latina. Sus canciones son parte de la banda sonora nacional, pero sus integrantes más bien las definen como crónicas cantadas de diversos acontecimientos. Por ello, la Revolución Ciudadana también fue inspiración para este grupo y su tema ¿Cómo será la patria? Quizás una de las más emblemáticas, el tema que precisamente vamos a escuchar. ¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la vida sin el martirio de ver a la pobreza acechando el alma? ¿Cómo será la patria cuando los niños jueguen con la guitarra de la alegría? Debemos consagrarnos toda la vida para que no anochezca a mitad del día. ¿Cómo será la patria sin las hogueras donde se calcinaron huella y camino? ¿Cómo será la patria sin los puñales que en el pasado hirieron hasta el destino? ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la vida sin la tristeza que nos causaron sátrapas y opresores? Mi sueño, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz, una patria amiga, repartida entre todos y todas. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Esa será la patria, país canela, y en el sur de justicia y de igualdad. Nunca
Bueno, pues retomamos la conversación donde la dejamos, Esteban, antes de escuchar esta bonita canción. Cuando yo hacía una breve semblanza tuya, explicaba que además de ser asambleísta con el voto de las y los migrantes de Europa, Asia y Oceanía, eres el jefe de campaña para Europa por el partido UNES o la lista 1. Imagino, bueno, más bien sé, y me consta porque yo misma me he visto metida en más de una, que está siendo todo bastante estresante. ¿Por qué no nos cuentas algo sobre esto? Pues, por ejemplo, ¿dónde tenéis instalado el centro de operaciones? ¿Quiénes conformáis el equipo? Si os está costando trabajito contactar con las y los migrantes de Ecuador, más allá de la COVID-19. Te lo digo porque ya sabes que trabajo en el ámbito de las migraciones y de la solidaridad y cooperación internacional, y hay una queja permanente que he estado escuchando de la gente de tu país que conozco y que vive aquí, la poca información y las pocas facilidades que están teniendo en este proceso electoral, incluido el hecho de depositar el voto. Se quejaban, por ejemplo, de que no existiera la posibilidad de depositar el voto por correo como se hace aquí en España. ¿Cómo lo estáis viendo y de qué manera estáis intentando contrarrestar todas estas trabas? Bueno, lo primero, creo que ha sido una campaña bastante particular, bastante peculiar, bastante extraña. De todos los procesos electorales, yo entré en política más o menos en el año 2006, con este proyecto político, con el proyecto de la Revolución Ciudadana, cuando apenas teníamos un 2% de apoyo. Éramos un grupo de mujeres y hombres soñadoras y soñadores que queríamos cambiar el país. Ese mismo año crecimos mucho y alcanzamos la presidencia de la República. Y queríamos llevar adelante ese proyecto progresista. Pero la diferencia con las otras campañas electorales es la primera, la más importante, toda la cantidad de impedimentos que han pretendido ponernos, tanto por un lado restricciones normativas y por otro lado, bueno, pues las dificultades presupuestarias y también circunstanciales, las del COVID-19. Antes tú podías salir inmediatamente y encontrabas en los puntos de concentración de la comunidad y ya podías dar toda la información posible. Ahora ha sido más complicado, pero también hemos tenido una ventaja con respecto a otros procesos electorales, que estamos en la era de la comunicación y todo el mundo más o menos tiene un dispositivo inteligente a través del cual hemos conseguido colarnos en los hogares, llegar a la gente, informar a la gente. Tuvimos dificultades. Los traidores de la 35, y lo digo así, con estos términos porque son descriptivos, no son despectivos, son traidores, traicionaron el proyecto político, pretendían seguir utilizando la figura de Rafael Correa Delgado, inefables, totalmente, pero el pueblo ecuatoriano los castigó. Nosotros conseguimos que la gente conozca que la Revolución Ciudadana ahora es la lista 1, por un lado. Por otro lado, tuvimos gran cantidad de personas brigadistas que nos ayudaron, que arriesgándose con todas las medidas de seguridad del caso. Yo como jefe de campaña ya he buscado, establecí protocolos de bioseguridad. Hay una parte de mi biografía que no se sabe, es que yo trabajé en seguridad. Y en seguridad no solo es ser un tipo fornido y hacer que se cumplan las normas, ¿no? Sino en seguridad también hay una parte de bioseguridad donde uno aprende. De hecho, yo trabajé en el PTM de Tres Cantos, en el Parque Tecnológico de Madrid, y me tocaba utilizar trajes especiales de NBQ para pasar por ciertas salas limpias dentro del equipo de seguridad. Entonces, algo sé al respecto. Entonces establecimos un protocolo de bioseguridad para todos los compañeros, porque yo no quiero que nadie pase lo que pasó a mi familia, así de claro, ni de ningún sitio, ni nuestros compañeros, ni de los que a nosotros no nos quieren tanto, pero hay que proteger a la gente ante todo. Entonces, lo primero, damos un sistema de información. Los compañeros de forma voluntaria han publicado sus números de teléfono para poder brindar información a la gente, sea la que sea, sean partidarios nuestros o no, porque además según la Constitución del Ecuador, todos los ecuatorianos tenemos derecho a la información veraz y pertinente, y en ese sentido los consulados, que eran los encargados de hacer esto, poco o nada han hecho. Por eso las quejas que ha recibido Isa. Antes los consulados pagaban una campaña de publicidad, enviaban mensajes por SMS, por correo electrónico. Ahora nada. Y me consta. Y que no justifiquen eso producto de los recortes presupuestarios, porque ahora resulta que por plata no se cumple un derecho. un completo absurdo. Y luego que hemos visto locales inadecuados. Y dicen, miren, es que no podíamos por el COVID.
Desgraciadamente el COVID lleva más de un año en nuestras vidas. Ellos debían haber tomado las medidas pertinentes. Nosotros, a diferencia de los otros partidos políticos, no tenemos recursos. Ha sido súper limitado, súper complicado tener recursos para nosotros. Pero tenemos algo incalculable, que es, por un lado, la fuerza de nuestra militancia, de nuestros simpatizantes, de la gente que quiere recuperar la patria, es implicado en esta campaña. Y por otro lado, también el cariño de los ecuatorianos, y ese factor humano es incalculable. Ellos solo tienen plata. Y yo como economista te puedo decir que una de las primeras clases que uno recibe en la carrera de economía es que todos los recursos son escasos. Ellos tienen un límite. Pero nosotros, con las ganas, la ilusión, el deseo de la gente, no tenemos límites. Entonces hemos podido romper esas barreras y llegar a la gente. Ellos han llamado a sus familiares, a sus amigos, a su gente. Por otro lado, han sido incansables yéndose a los distintos sitios con todas las protecciones, con todos los cuidados. Yo he recibido bastantísimas felicitaciones por el resultado electoral que hemos tenido. Les hemos dado 3-1, 4-1, en algunos sitios 7-1. Pero no es una victoria de Esteban Merlo. Es una victoria del pueblo ecuatoriano gracias al grandísimo trabajo de todos los militantes y simpatizantes de la Unión por la Esperanza. Pues yo, sin ser economista, pero sí que gestiono proyectos, lo que tengo claro es que los recursos económicos son importantes, pero como no haya recursos humanos motivados y bien dispuestos, por muchos recursos económicos que pongas encima de la mesa, no hay nada que hacer. Y yo creo que a vosotros y a vosotras lo que os ha dado este respaldo ha sido el trabajo de los recursos humanos que conformáis los distintos equipos y toda la gente que tú has estado mencionando. Y bueno, vamos a hablar de los resultados del domingo. Has hablado de 3-1, 4-1, 7-1, del domingo 7 de febrero, por si alguien nos recuerda que fue la primera vuelta, ¿no? Ninguno de los candidatos que se presentaron consiguieron los apoyos suficientes para ganar en esa primera vuelta, aunque el pueblo le dio una clarísima ventaja a Andrés Arauz. Es decir, que se nota que la gente quedó más que harta de Lenín Moreno y todo lo que ha hecho, que sería largo ponernos a relatar aquí. Y ha manifestado que quiere una opción progresista y de izquierda, como mínimo progresista. El pueblo ecuatoriano ha dicho eso. Eso implica que de nuevo el 11 de abril se tiene que ir a votar, pero en esta ocasión solamente habrá 2 opciones de voto. ¿Qué valoración general del resultado y qué valoración concreta del voto migrante haces? Y bueno, puestas ya del transcurso del día de la votación del pasado domingo. Ya nos has estado adelantando todas las dificultades de los lugares de votación y demás, pero en cuanto a los resultados. Bueno, lo primero, creo que está clarísimo que el pueblo ecuatoriano ha votado por un gobierno progresista de izquierda que pueda recuperar el país y ha castigado a Lenín Moreno y a sus cómplices. Un dato clarísimo que nos dice esto. Mira, Valencia votaron un 55,84% por nosotros. Y al movimiento al movimiento de Lazo, solo le votaron un 2,82%. Esa es la diferencia. En el medio, partidos que aparentemente serían de izquierda. ¿Sí? Entonces está clarísimo que lo que quiere el pueblo ecuatoriano es que Andrés Arauz encabece la presidencia de la República y que las políticas públicas que se lleven adelante, las leyes, sean de carácter progresista, porque las otras fuerzas políticas, la una estaría representando, supuestamente, hay sus dudas debido a los pronunciamientos que ha tenido el candidato, que son de un carácter absolutamente neoliberal, estaría representando a la izquierda radical ecologista, y la otra estaría representando a la centroizquierda, a la socialdemocracia. Entonces, aquí no hay que perderse. Los grandes castigados son los de derecha y extrema derecha, de que han pretendido y han instalado en el país una política económica de carácter neoliberal y que han sido castigados fuertemente en las urnas, especialmente en Europa, Asia y Oceanía, porque han pretendido vender que la asistencia, el cuidado por parte del Estado no sirve para nada, y pretenden reducir el Estado al mínimo en unas circunstancias en las que nos hemos dado cuenta todos, absolutamente todos, que es fundamental tener un Estado fortalecido que proteja al pueblo de las distintas circunstancias con un sistema sanitario adecuado, que tome las medidas para todos y para todas. Mira,
nada, solo el nombre, que ha servido solo para conculcar derechos laborales y para que a los bancos les den beneficios en plena crisis y que sea el pueblo, la gente, especialmente las capas más humildes, las que terminen pagando la crisis. Y a la banca que tiene millones de dólares de beneficios en plena pandemia, simplemente no se les cobra impuestos. Entonces eso ha terminado molestando al pueblo ecuatoriano y vamos a ver, aquí lo que necesitamos es que nos cuiden a todos y a todas. Antes, cuando comentábamos los impedimentos preelecciones para que UNES se pudiera presentar, también has comentado cuestiones tenaces que han surgido durante la campaña electoral, pero es que ahora mismo parece que hay toda una confabulación, y no solo desde dentro del país, sino desde fuera, para buscar pecados inexistentes e inconfesables. Como tú decías, que haciendo un símil, por ejemplo, con Colombia, es lo de montar los falsos positivos, por ejemplo, judiciales, ¿no? Estos pecados que le están intentando buscar a Andrés Arauz y desprestigiarlo de tal manera que no llegue a ganar. ¿Tanto miedo hay en Ecuador y en la región, me refiero a otros países, para que se estén metiendo ahí a saco a ver qué piedras pueden poner en el camino? Bueno, estamos en la época de la posverdad, ¿no? Y cualquier cosa, por muy inverosímil que sea, le intentan sacar. ¿Qué es lo que tienes tú? Primero, la persecución mediática, que mencionaba antes. Te inventan cualquier cosa, no importa que sea verdad, simplemente lo terminan soltando. Y yo creo que el miedo lo tienen ciertas élites, ciertos grupos, ni siquiera todos los grupos económicos, porque se han dedicado a beneficiar a ciertos grupos y a intereses extranjeros en el país. Buscan simplemente dañarte la imagen. La última, la más reciente, buscaban decir que ha habido un financiamiento por parte de un movimiento en el sur de Colombia. Bueno, pues resulta que un simple pajarito les tiró abajo un video, ¿no? Pues además es re chistoso cómo les termina pasando las cosas, ¿no? Andrés Arauz, un tipo académico, doctorado en ciencias económicas, con altísimo nivel de formación, intentan dañarle la imagen diciendo que el Internacional Socialista se han reunido, cuando el Internacional Socialista, la última que hubo fue vía Zoom, pues porque hay pandemia. Entonces, ¿cómo se podían haber reunido físicamente cuando todo fue vía Zoom? Completos absurdos. Es más, en este montaje lo que no se dan cuenta es que supuestamente quien había financiado irregularmente lo hace una vez después de muerto, porque el señor falleció, lo hace supuestamente después de muerto, a un señor que ni siquiera era candidato, porque nosotros no habíamos pasado nuestro proceso interno para decidir quién terminaba siendo nuestro candidato a la presidencia. Así de ridículas llegan a ser las acusaciones que se generan en el Ecuador. El temor lo tienen ellos, porque saben que han hecho tanto daño al país, que en cualquier momento tendrán que responderle a la justicia y tendrán que responderle al pueblo ecuatoriano. Están desesperados, porque saben que la esperanza del pueblo ecuatoriano de volver a tener oportunidades, bueno, pues es imparable, y buscan dañar como sea la imagen de Andrés y de toda la revolución ciudadana. Pues mira, yo te voy a ofrecer ahora mismo el micrófono. Tienes 3 minutitos, vamos a decir que 3 minutos y medio. ¿Qué le dirías ahora mismo a todas las ecuatorianas y todos los ecuatorianos que nos están escuchando y que nos van a seguir escuchando a lo largo de todos estos días? Que el pueblo ecuatoriano, el pueblo migrante tiene memoria. Recordaron cómo fue el feriado bancario, recordaron que durante 10 años tuvimos progreso y han recordado cómo han sido los últimos 3 años. Convirtieron la política en algo personal, el momento en el cual atentaron contra la vida de nuestros padres, destruyeron el Sistema Nacional de Salud, pusieron en riesgo el futuro de nuestros hijos y le metieron la mano al bolsillo. En ese momento volvieron todo esto personal y saben perfectamente que nosotros trabajamos, que ponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu al servicio del pueblo ecuatoriano. Son ellos los cómplices, los que dañaron la patria. Somos nosotros quienes pretendemos rescatarla. Somos nosotros quienes, hombro con hombro, queremos que todos tengamos oportunidades. Es por eso que hacemos ese llamamiento histórico a movilizarnos. En su momento fue Bolívar, fue Sucre, fueron nuestros héroes nacionales. Ahora cada uno y cada una tiene la misión de recuperar la patria, de tener ese mundo de oportunidades. ¿Qué representamos nosotros? La preparación, la capacidad, la humildad y ante todo las ganas de poder trabajar por el pueblo. Es lo que nos satisface, es aquello que nos da sentido en política, es aquello que simplemente nos da satisfacción.
saben perfectamente que estamos preparados para gobernar y saben perfectamente que lo haremos sin descanso. Así que entre todos, desde la lista 1, la lista de Rafael Correa Delgado, les hacemos un llamamiento para estar unidos y para que entre todos recuperemos la patria. Pues Esteban, ahí queda dicho. Lamento anunciarte que hemos llegado al final de esta conversación, que Clandestino de hoy ha terminado. Ha sido un gusto haber contado contigo en mi programa para que nos explicaras todo lo que nos has contado en relación al proceso electoral de Ecuador, de tu país, de tu otro país, porque España también es el tuyo. Te agradezco enormemente tu presencia hoy aquí. Mucha fuerza y templanza para afrontar esta segunda vuelta. Ojalá los resultados vayan en consonancia con nuestros anhelos y nuestras esperanzas por el bien del pueblo ecuatoriano y por el bien de toda la región, que no se nos olvide. Un abrazo fraterno, Esteban. Agradecerte a ti y a todos los que nos han escuchado. Y nada más por hoy, solamente desearles una buena semana y también esperando que les haya interesado de nuevo esta conversación que hemos mantenido. En el próximo Clandestino les volveremos a traer otro tema y otra persona invitada también muy interesante que seguramente nos permitirá seguir aprendiendo y arrojar a luces sobre muchas cuestiones que desconocemos. Un abrazo. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí, y te hará regresar a ti, a tu lindo Ecuador. Siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí, y te hará regresar a ti, a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador. Clandestino. Con Isabel Galeote. Radio Campillos. Onda Local de Andalucía.